damos la bienvenida y a nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales. Pues como siempre es un gusto estar aquí con ustedes y pues vamos a ponernos en manos de Dios. Ya alabamos, ya nos gozamos con el Señor, pero vamos a darle gracias para que esta mañana su Espíritu Santo sea el que habla en nuestras vidas. Señor, te damos gracias, Padre mío, en esta mañana. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que tome control este día, Señor. Que quite de nosotros, Señor, todo lo que nos distraiga, Señor, tristeza, alegría, llanto, dolor, enfermedad, Señor, angustia, Señor, sueños, anhelos, Padre mío, porque queremos tener una mente y un corazón dispuestos, Señor, para que tú, Señor, hagas de nosotros lo que tú quieras, Padre. Señor, te pido, Señor, que esta mañana no permites que de mi boca, Señor, salga alguna palabra que no sea para edificación, Señor, y que no sea, Señor, palabra mía, Señor, sino de tu Espíritu Santo, Señor. Todas estas cosas, Señor, te las pedimos y te las agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues familia, buenos días. Otra vez, me da mucho gusto verlos, qué bueno que están aquí. Pues hoy podemos ver que es un día muy bonito, ¿no? Después de las lluvias que hemos tenido, torrenciales, ¿no? En algunos lugares, en otros lugares calor y todo, pero, ¿saben? Al final del día, la gloria y la honra es del Señor, ¿no? Él da la lluvia, da el sol, Él nos da todo, ¿no? Y sobre todo lo más importante es que pues nos ha dado su Espíritu Santo, nos da sabiduría, entendimiento, ¿no? Y nos da una esperanza todas las mañanas, ¿no? Porque dice que todos los días son nuevas sus misericordias, ¿no? Y el día de hoy pues nos está dando una nueva oportunidad del Señor para conocerlo cada día más, para corregir lo que no es bueno en nuestras vidas, ¿no? Y sobre todo, pues para alabarlo y adorarlo, ¿no? Acompáñenme al Evangelio de Lucas, capítulo 17, por favor. Amén. Vamos a leer este pasaje que es muy conocido por nosotros acerca del grano de mostaza. Y miren lo que dice el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 5 al 6. En el nombre de Dios, dice: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. ¿Saben? Una de las cosas más importantes es tener a Dios como prioridad. ¿Quién escuchó la prédica del miércoles? ¿Se acuerdan que él nos decía nuestro hermano José? De cómo olvidamos y dejamos siempre la parte de Dios. Entonces, Dios siempre debe de ser nuestra prioridad. Si tenemos a Dios como prioridad, vamos a tener como consecuencia una comunión con Dios. Y si hay una comunión con Dios, hay confianza. Y si hay confianza, hay fe. Y si hay algo importante en nuestras vidas, es la fe. Y saben, muchas veces subestimamos esta parte de la fe. Hay quienes tienen más fe que otros. Y miren, el título esta mañana de nuestro tema se llama: para el hombre de fe, basta un grano de mostaza. ¿Por qué un grano de mostaza? ¿Por qué el Señor Jesús hacía alusión a un grano de mostaza? Hemos visto los granos de mostaza, ¿no? Es de los granos más pequeños que existen. Por eso hacía alusión el Señor del grano de mostaza, porque pareciese ser contradictorio que un grano tan pequeño puede hacer algo tan grande, ¿no? Esa era la esencia de lo que el Señor Jesús decía cuando hablaba del tamaño de un grano de mostaza. ¿Saben? Una pequeña parte de creer en el Señor Jesús, todo lo que podríamos hacer si tuviésemos esa fe tan pequeñita. Y miren, vamos a ver esta mañana a través de las Escrituras qué es lo que sucede cuando nuestra fe falta, cuando nuestra fe falla.
Porque miren, puedo asegurarles que casi la mayoría de todos nosotros tenemos fe. Y como decía, hay unos tenemos más, otros tenemos menos, pero llega un momento en nuestras vidas en que nuestra fe falla. ¿Pero por qué falla nuestra fe? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo materializamos la fe en Dios? ¿Cómo nos relacionamos con Él en una forma práctica? Miren, siguiendo sus pensamientos, practicando su justicia, sus leyes, sus mandamientos, sujetándonos a su disciplina. En concreto es obedeciendo la palabra de Dios, tomando como fundamento, como eje central de nuestras vidas la Escritura. ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Es complicado? ¿Es tedioso? ¿Es de alegría? ¿Es de bendición? ¿Saben la Escritura? Dios es el único que puede provocar en nosotros emociones y sentimientos sumamente encontrados. Pero al final, los caminos del Señor son los mejores. Al final, Dios siempre va a cumplir su propósito en nosotros. Siempre. Las Escrituras en el Antiguo Testamento y en los Evangelios, en las enseñanzas de Jesús, registran que hay épocas de tiempo y aún regiones donde la fe escasea. Y cuando la fe nos falta, sufrimos las consecuencias. Y miren, vamos a ver esto a la luz de las Escrituras. El Evangelio de Lucas registra que una de esas épocas, precisamente la época previa al retorno a la tierra de Jesús, había poca fe. Ahí en el mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, en el versículo 8, nos dice la Escritura: os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Ustedes por qué creen que hacía ese hincapié o hacía esa pregunta? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Será que se daba cuenta el Señor que no había la fe suficiente? ¿O que no había la firmeza en la fe? ¿O que no había esa vida en la fe? Aquí ya el Señor nos hacía esa mención, esa alerta de: ¿hallará fe en la tierra cuando el Señor Jesús regrese? Y saben, esta pregunta, como toda la Biblia, es actualizada, es atemporal. Y la pregunta que hoy nos hace el Señor es esta: ¿hallará fe en la tierra cuando Él vuelva? ¿Cómo está la fe de nosotros hoy en día? El libro de Mateo, en el capítulo 8, del versículo 23 al 26, nos narra cuando los apóstoles van en la barca con el Señor Jesús y que se levanta una tormenta y empiezan a clamar al Señor. Y el Señor les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Saben? También este pasaje es impresionante. Sus discípulos iban con el Señor Jesús, iban con el Maestro. Se levanta la tempestad y ellos empiezan a temer y empiezan a gritarle con angustia. Y les dicen: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Saben? Nuestro Señor Jesús estaba con ellos, con sus discípulos, de la misma manera que hoy está con cada uno de ustedes. ¿Por qué temen? ¿Por qué tememos? Somos hombres de poca fe. ¿Por qué ante la circunstancia, ante los momentos difíciles, hay temor de nosotros? ¿Que acaso el Señor no está junto a nosotros? Si esa fue su promesa, que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿le creemos lo que Él ha dicho o no? Y miren este otro ejemplo. Mateo
capítulo 14. Este pasaje también me gusta muchísimo. Muchísimo porque es un pasaje bien profundo, mis amados. Mateo capítulo 14, del versículo 22 en adelante, empieza a decir que Jesús les dice que se adelanten y después Jesús empieza a caminar sobre el mar. Y dice que sus discípulos lo ven venir y empiezan a decir que es un fantasma y empieza a entrar temor en ellos, ¿no? Dice el versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciéndole, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjense aquí, es bien interesante. Le dice Pedro, si eres tú, manda que vaya yo a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andó sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió su mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fíjense, este es bien padre. ¿Qué le dice Pedro? Señor, si eres tú, manda que vaya. ¿Saben? Muchas veces nosotros condicionamos a Dios. Señor, te amo y creo en ti porque eres mi Salvador, eres mi Dios, pero para que yo te crea, quiero que suceda esto. O dame una señal de que pase aquello. Y saben, el Señor aún a pesar de eso que le dice, ok, ven a mí. Y empieza Pedro a caminar con esa certeza de que el Señor le había hablado. Ya le dijo, así ven, soy yo, ven. Y Pedro empieza a caminar sobre las aguas, ¿no? Pero Pedro cometió el peor error. El error que muchos cometemos. Que ahorita vamos a ver a la luz de las Escrituras que toda la humanidad hasta el día de hoy ha hecho. ¿Qué hizo Pedro? Dice que vio los vientos. Apartó la mirada de su Señor. ¿Y saben? Cuando nosotros hacemos eso, cuando eso sucede y cuando apartamos la mirada de nuestro Señor, empezamos a entrar en caos. Nos empezamos a hundir. Eso es lo que nos habla la Escritura en cuanto a la falta de fe en las personas. Pero también la Escritura nos habla de la falta de fe en cuanto a regiones y generaciones donde sus moradores carecían de fe. Y vemos este ejemplo en el libro de Deuteronomios, capítulo 32, versículo 20. Amén. Dice Deuteronomio 32, versículo 20. Y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su posteridad, que son generación de perversidad, hijos sin fe. Esta versión que saqué, esto es la versión de la Reina Valera antigua. Jeremías capítulo 7, versículo 28, miren lo que dice. Les dirás, por tanto, esta es la gente que no escuchó la voz de Jehová su Dios y no tomó corrección, perdióse la fe y de la boca de ellos fue cortada. ¿Por qué fallamos en nuestra fe? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que pasa con nuestra fe? ¿Saben? Un fracaso en la fe
es la falta de la expresión o la manifestación de nuestra fe en confiar en Dios al ser confrontados con un desafío, con una prueba, con una tentación o con algún reto en nuestras vidas. ¿Sabes? Fallar en nuestra fe es la falta de manifestación de creer en Dios, de confiar en Él. Las Escrituras nos muestran algunos ejemplos de la fragilidad que es la fe en el pueblo de Dios. ¿Saben la fragilidad de la fe que tenemos los creyentes en Dios? Esa es la batalla que tenemos todo el tiempo. Decimos que tenemos fe, pero a veces no. Hay una frase que a veces escucho decir, hay personas que la tienen muy común en sus vidas. No sé si han escuchado que cuando le decimos algo a alguien nos contestan, sí, ya sé, ¿no? Y dice uno, bueno, si ya sabes, ¿por qué lo haces, no? Oye, esto que estás haciendo está mal, mira, no te conviene. Sí, ya sé. Bueno, ¿y entonces qué pasa? Si ya sabemos, ¿por qué lo seguimos haciendo? ¿No? Entonces sí, ya sé, ¿no? Confiamos en Dios. Sí, ya sé, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está nuestra fe? ¿Por qué flaquea nuestra fe? En el libro de Números, capítulo 13, ahí tenemos otro ejemplo, en el cual me quiero detener un poco más porque creo que este ejemplo de Números, capítulo 13, nos muestra un poco más, con más claridad, lo que es la falta de fe. Y vamos a ver algunas cosas que la Escritura nos va a mostrar por qué falló la fe en el pueblo de Israel. Y por qué muchas veces la fe falla en nosotros y escasea. Dice en el libro de Números, capítulo 13, versículo 1. Pero miren, antes de llegar a este capítulo, ya Israel había salido de Egipto, había cruzado el Mar Rojo y había tenido una travesía por el desierto. Y todo ese camino donde Dios los había traído, todo había sido la manifestación del poder de Dios en sus vidas. Todo el camino que Dios los trajo desde que los sacó a Egipto hasta llevarlos antes de entrar a la tierra prometida, todo ese tiempo fue manifestación del poder, de la gloria de Dios en la vida del pueblo de Israel. Dice en Números capítulo 13, el Señor se dirigió a Moisés y le dijo, envía a unos hombres que exploren la tierra de Canaán, que yo voy a dar a los israelitas. Envía de cada tribu a uno que sea hombre de autoridad. Moisés envió a reconocer a la tierra prometida a estas personas, ¿no? Que sabía que eran hombres de autoridad. Llegan, reconocen la tierra, hacen su recorrido y después regresan con Moisés y le van a entregar el reporte de lo que ellos vieron. Pero ¿saben? Estos hombres que eligió Moisés para ir, habían visto todo lo que Dios había hecho en el camino en sus vidas. Ellos iban con la certeza de que esa tierra que iban a reconocer era la promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel, a sus ancestros, esa tierra que les iba a dar. Y miren el reporte que ellos dieron. En Números 13, capítulo 25 dice, después de explorar la tierra, durante 40 días regresaron a Cades, en el desierto de Parán. Allí estaba Moisés, Aarón y todos los israelitas. Y les contaron lo que habían averiguado y les mostraron los frutos del país. Y le dijeron a Moisés, bien, escuchen bien, pongan atención aquí. Fuimos a la tierra a la que nos enviaste. Realmente es una tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Y estos son frutos que producen. Y fíjense aquí que dice, pero la gente que vive ahí es fuerte y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Además de eso,
Vimos ahí descendientes del gigante Anak. En la región del Negev viven los amalecitas. En la región montañosa viven los hititas, los jebuseos y los amorreos. Y por el otro lado del mar y junto al río Jordán viven los cananeos. Miren, el pueblo de Israel reconoce que es una buena tierra. Y dice, realmente la tierra donde nos mandaste es lo que Dios nos había dicho. Esa es la verdad, sí es verdad lo que Dios dijo, ¿no? Pero viene la parte humana, mis amados, que viene después un pero, ¿no? Dios nos promete algo, Dios nos dice algo y decimos, sí, sí es cierto lo que Dios dice y lo que Dios quiere para mí, pero Señor, pero Dios, pero ¿cómo? ¿No? ¿Recuerdan qué le pasó a Sara cuando Dios le prometió el hijo de la promesa? ¿No? Que dice que se rió, ¿no? Entonces, pero Señor, si yo ya soy una mujer de edad, ¿no? Quiero preguntarles esta mañana, ¿ustedes creen que haya algo imposible para Dios? ¿Por qué no puede haber algo imposible para Dios? Sencillo, porque es Dios. Porque Él es el hacedor, Él es el creador, Él es el dador, Él es todo. Para Él no hay nada imposible. Las imposibilidades son para nosotros porque nuestra mente está limitada. Y entonces llega el pero, ¿no? Y continuamos leyendo, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo que estaba ante Moisés y dijo, miren, esto es maravilloso lo de este varón. Pues vamos a conquistar esta tierra. Nosotros podemos conquistarla. ¿No? Es una respuesta de fe de Caleb. Dice, pero los que habían ido con él respondieron, no podemos atacar a esta gente. Ellos son más fuertes que nosotros. Y se pusieron a decir a los israelitas que el país que habían ido a explorar era muy malo. Y decían, la tierra que fuimos a explorar mata a la gente que vive en ella. Y todos los hombres que vimos allí eran enormes. Vimos también a los gigantes, a los descendientes de Anak. Al lado de ellos nos sentimos como langostas y así nos miraban ellos. Fíjense el cambio de estos hombres. Primero le dicen a Moisés, sí es verdad la tierra que tú nos diste. Estos son los frutos y estas son, es verdad todo lo que tú nos diste. Pero hay el pero de ellos, ¿no? Su fe flaquea. Caleb les dice, sí podemos, vamos. Porque Caleb también había visto las grandezas y el poder de Dios durante todo ese transcurso de sus vidas. Y otra vez el pueblo de Israel empieza a decir, no, es imposible llegar a esa región. Y continúa diciendo en Números, capítulo 14, del versículo 1 en adelante. Fíjense aquí qué es lo que sucede. Entonces los israelitas comenzaron a gritar, y aquella noche se la pasaron llorando. ¿Por qué lloraban? ¿Saben por qué? Porque tenían que tomar una decisión. Tenían que tomar la decisión de si de creer la promesa de Dios, si de tomar la promesa que Dios les había dado, o de escuchar la voz de aquellos que decían que era imposible hacerlo. Todos ellos se pusieron a hablar mal de Moisés y de Aarón y decían, ojalá hubiéramos muerto en Egipto o aquí en el desierto. ¿Para qué nos trajo el Señor hasta este país? ¿Para morir en la guerra? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros hijos caigan en poder del enemigo? Más nos valdría regresar a Egipto y empezaron a decir unos a otros, pongamos a uno de jefe y volvamos a Egipto. ¡Wow! Pero ¿saben?
Esto no debe de ser muy sorprendente. Nosotros ahora, gracias al amor y a la misericordia del Señor, tenemos la Escritura. Y tal vez algunos diríamos, no, yo no haría eso. Si hubiese visto las cosas maravillosas que Dios hizo con ellos, yo no diría eso. Yo no quisiera volver a la esclavitud. Pero ¿saben? No debemos de sorprendernos tanto, porque esta es una expresión muy común en la gente. Cuando Dios los ha bendecido y les ha ayudado a superar sus situaciones difíciles, pero si de repente aparece algo complicado en sus vidas, quieren regresar o reniegan de Dios y se desaniman. ¿Saben? Esa es una parte muy común en el ser humano. Se nos olvida lo que Dios hizo en nosotros. ¿Ustedes aún recuerdan de dónde los rescató el Señor Jesús? ¿Sí recuerdan? ¿O ya se les olvidó? ¿Recuerdan todas esas manifestaciones de poder que ha habido en sus vidas desde que Dios los rescató del fango cenagoso? Todas las veces que el Señor los ha sustentado hasta el día de hoy. Pero ¿sabes? A veces decimos igual que el pueblo de Israel. A veces, tontamente, llegamos a pensar que nuestra vida era mejor que antes. Antes que hoy, perdón. ¿Qué osaría de este pueblo, no? Empezaron a decir unos a otros, pongamos a uno de jefe y volvamos a Egipto. Qué manera de menospreciar el liderazgo de Dios en sus vidas. Qué manera de menospreciar la guía del Señor. Continuamos leyendo, Números 14, versículo 5. Moisés y Aarón se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente delante de todo el pueblo. Y Josué y Caleb, que habían estado explorando el país, se rasgaron las ropas en señal de dolor y dijeron a todos los israelitas: la tierra que fuimos a explorar es excelente. Si el Señor nos favorece, nos ayudará a entrar a esta tierra y nos la dará. Es un país donde la leche y la miel corren como el agua, pero no se rebelen contra el Señor, ni le tengan miedo a la gente de ese país, porque ellos van a ser pan comido para nosotros. A ellos no hay quien los proteja, mientras que nosotros tenemos de nuestra parte al Señor. No tengan miedo. ¡Wow! ¡Qué palabras de estos varones! ¡Qué palabras! Pero ¿saben? ¿Por qué era esa certeza, esa seguridad, esa fe que tenían Josué y Caleb de que esa tierra prometida iba a ser para ellos? ¿Recuerdan ustedes qué era lo que Josué hacía todo el tiempo cuando Moisés iba a recibir las tablas de la ley? Dice la Escritura que Josué no se apartaba nunca de Moisés. Siempre estaba pegado a Moisés. Siempre iba con él. Siempre lo seguía, ¿no? Moisés le decía, no, espérate aquí porque tú no puedes subir porque es tierra santa. Tú aquí espérame. Y dice la Escritura que mientras Moisés estaba en la presencia de Dios, Josué estaba ahí a las faldas del monte esperando a que Moisés llegara. Él estaba, ¿saben? Él estaba escuchando, él estaba en medio del pueblo que se rebeló ante Dios y en medio de Dios que hablaba a Moisés. Pero la decisión que Josué tomó fue escuchar la voz de Dios. Escuchaba los gritos de fiesta que había abajo, pero él prefirió escuchar a Dios. ¿Y sabe? Eso de permanecer firme, escuchando a Dios, fue lo que le ayudó a tener esa certeza y hablar con esa convicción de decir,
esa tierra será nuestra porque Dios está de nuestro lado. Josué sabía lo que Dios podía hacer en la vida de cada uno de ellos. Y aquí viene la parte tremenda de lo que Dios habla para el pueblo de Israel. Fíjense, dice el versículo 10, y a pesar de esto, la gente quería apedrearlos. Entonces, la gloria del Señor se apareció en el tabernáculo de reunión, a la vista de todos los israelitas, y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo va a seguir menospreciándome este pueblo? ¿Hasta cuándo va a seguir dudando de mí? A pesar de los milagros que he hecho con ellos. Miren, los israelitas apartaron la vista de Dios y no creyeron en lo que Él había dicho. ¿Saben? Piense en esto un momento. Piense en las bendiciones que Dios le ha dado. A pesar de nuestro pasado, tenemos un futuro que muchas veces es influenciado por nuestro pasado. Pero ¿saben? Si nosotros tenemos fe en Dios, si no apartamos nuestra mirada de Él, Dios tiene un mejor futuro para nosotros. No importa nuestro pasado. A Dios lo que le interesa es un corazón contrito y humillado para que Él nos bendiga. Y solo basta un grano de mostaza para que Dios haga maravillas en nuestras vidas. Vamos a ver 13 cosas que hicieron en esta lectura que el pueblo de Israel fallaba. Podría haber muchas otras cosas en la vida de cada uno de nosotros distintas, pero en particular estas 3 que al pueblo de Israel le causaron tropiezo y que muchas veces también causan tropiezo en la fe de nosotros. Número 1, fallamos en la fe porque tenemos temor al fracaso, porque nos olvidamos de Dios. Decía el pueblo de Israel: no podemos, somos muy grandes, son muy grandes, y empezaron a describir lo que habían visto. Somos muchas veces amedrentados por los problemas. Cuando llegan los problemas a nuestras vidas, nos empieza a entrar temor, nos da miedo. Pero miren lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Amén. Dice la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Amén. ¿Usted cree que Dios le ha dado este espíritu? Sí, es maravilloso. Pero fíjense, en la lectura es hermoso, ¿no? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero ¿qué hay cuando viene la prueba? ¿Qué hay cuando viene el problema? ¿Qué hay cuando somos atemorizados por las circunstancias? Dice el Salmo 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Es maravilloso, mis amados. Las promesas de Dios siempre tienen cumplimiento en nuestras vidas. Siempre, mis amados, siempre. ¿Y saben? Dios nunca nos va a llevar a un lugar donde no podamos salir. A donde Dios nos lleve, Él nos va a dar la salida juntamente con el problema. Dios siempre va a estar con nosotros. Siempre. Dice en Romanos capítulo 8, versículo 28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien,
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A quién? Todas las cosas les ayudan a bien. Fíjense lo que dice. Y sabemos que a los que, ¿qué dice? Aman a Dios. ¿A los que qué? Aman a Dios. Ahora, fíjense bien. Si amamos a Dios, ¿qué debe de ser Dios para nosotros? Nuestra prioridad. Amén. Y si Dios es nuestra prioridad, ¿qué hay en nosotros? Comunión con Dios. Y si hay comunión con Dios, hay confianza. Y si hay confianza, hay fe. Y si amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Y por qué todas las cosas nos ayudan a bien si amamos a Dios? ¿Sabe por qué? Porque todo lo que hagamos y todo lo que digamos va a dar gloria y honor a Dios. Dice la palabra de Dios que todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. ¿Saben, mis amados? Entonces todo lo que nosotros hagamos siempre tiene que glorificar a Dios. Siempre. Y entonces no tenga usted temor, porque Dios está con usted en todo lo que usted haga. Pero miren, el temor nos paraliza nuestro cuerpo, paraliza nuestra mente, paraliza nuestro razonamiento, paraliza hasta nuestro espíritu, nuestra fe, nos paraliza el temor. Es natural, pues sí es natural, porque esa es la parte humana. Pero ¿no es más grande Dios? ¿No dice el Señor Jesús, no temáis, yo he vencido a quién? Al mundo. Si estas emociones y estos sentimientos son del mundo, debemos de pensar que Dios ya los venció, y Él venció esto. Entonces nuestra fe debe de ir más allá de todas estas cosas. El temor, la desconfianza y la falta de fe son muy dañinos en el creyente, más cuando escuchamos las voces equivocadas. Segundo punto en el que fallaba el pueblo de Israel: escuchar las voces equivocadas, porque recibieron un informe falso. Cuando nosotros escuchamos la voz equivocada, vamos a dudar de lo que Dios ya nos había dicho. Moisés mandó el primer grupo, y el primer grupo regresó con el informe diciendo: hay gigantes hay gigantes, es una ciudad fortificada, somos muy pequeños e insignificantes, no hay manera de hacerlo. El segundo grupo regresó, había visto lo mismo que ellos, pero su informe fue diferente. Dijeron: sí podemos. La gran diferencia en la percepción de las cosas es que ellos tuvieron fe en el Dios Todopoderoso. Esa es la diferencia, la percepción de cómo vemos las cosas. Josué y Caleb no habían olvidado lo que pasó en el Mar Rojo, cómo Dios los libró del yugo egipcio. ¿Sabe, amada iglesia? Debemos tener mucho cuidado en nuestras vidas a quien escuchamos. Si nuestra fe no está firme, debe de tener cuidado de no dejarse contaminar por las actitudes negativas de los demás. Porque si eso pasa, en poco tiempo usted creerá lo mismo que los demás. Si usted escucha las voces negativas, se va a dejar contaminar. A veces, ¿sabes? Es bien triste y es complicado a veces de entender por qué siempre creemos más una mentira que una verdad. Siempre tratamos de darle una justificación a lo que nos están diciendo, que a veces es falso. Y como les decía hace ratito, a veces decimos:
Sí, ya sé. Bueno, si ya sabes que te están mintiendo, ¿por qué sigues ahí? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué haces esto si ya sabes? Pero cuando Dios nos dice algo, lo dudamos y lo cuestionamos. Cuando Dios nos dice, permanece firme, lucha por tu casa, lucha por tu esposa, por tu esposo, arrebata a tus hijos de este mundo, lucha por ellos. Levántate temprano, esfuérzate, sé valiente, trabaja, sé diligente, sé honesto, sé honrado. Comparte las bendiciones que Dios te ha dado con los más necesitados. Sé luz en medio de la oscuridad. Eso nos cuesta muchas veces trabajo. ¿Cómo, Señor, cómo interpreto? Sé honesto. Amados, a veces queremos complicarnos la existencia cuando la palabra de Dios es clara en nuestras vidas. Número 3, otra de las consecuencias que el pueblo de Israel fue causa de que su fe fallara. Olvidaron el poder de Dios en el pasado. Apartaron la vista de Dios, mis amados. Fíjense, esto es tremendo. Parece increíble que se olvidaran del mar. Miren, seguramente cada uno de nosotros tenemos un recuerdo que nos ha dejado impactados, que no hemos podido olvidar. Hay algo en nuestras vidas que siempre recordamos que nos impactó. Ya sea un recuerdo bueno o sea un recuerdo malo. Pero lo tenemos ahí presente. Yo me acuerdo que me impactó muchísimo, ¿no? Hay un recuerdo que nos impactó mucho. Ahora, miren, quiero que regresemos un poquito atrás en el tiempo. Que regresemos en el tiempo. Fíjense esto. El ejército egipcio está a las espaldas del pueblo de Israel. Y está siendo contenido nada más y nada menos que por una columna de fuego. Frente a ellos está el mar. Moisés levanta su vara. El mar se abre frente a sus ojos. Ellos cruzan en medio de murallas de agua. Llegan a la orilla. El agua regresa a su lugar y destruye al ejército del faraón. ¡Wow! ¿Ustedes creen que sea un episodio en la vida de ellos fácil de olvidar? ¿Se imaginan lo impresionante que es primero ver que una columna de fuego esté antes de la columna de fuego? Todas las plagas que había en Egipto. Todo lo que el Señor hizo, dice que lo sacó con mano poderosa de Egipto. Primero de que lo sacó con mano poderosa y todo lo que hizo, dice que lo sacó con todos sus bienes. ¿Saben? El pueblo de Israel iba contento porque se llevaron sus cosas. Después, ver impresionantemente el ejército que viene tras de ellos. Carros, caballos, hombres gritando, hombres de guerra, que vienen tras ellos y saben que van a morir. Impresionante. Y después una columna de fuego impresionante. Después verse atrapados, impresionante. Ver cómo se abre el mar enfrente de sus ojos. Ahora olvidarse de eso que hizo Dios. Pero la mayoría de Israel olvidó lo que Dios había hecho y dudaron de que Dios les iba a dar una tierra prometida. Y creyeron más y escucharon mejor las voces equivocadas. Tuvieron miedo al fracaso, tuvieron miedo porque decían que eran gigantes y que iban a morir. Tuvieron miedo.
y se olvidaron de todo lo que Dios les había hecho, todo lo que Dios había hecho con ellos. Ahora, esto puede pasar en nuestras vidas, ya sea que un problema grande o pequeño haya en nosotros. Ahora la pregunta sería, ¿estamos dispuestos a creerle a Dios? ¿Está usted dispuesto a creerle a Dios de lo que Él va a hacer en sus vidas? Hace rato le preguntaba, ¿usted ya olvidó de dónde le sacó Dios? ¿De todo lo que Dios ha hecho en sus vidas? ¿De todas las maravillas que Dios ha hecho? Pero sabe, como le decía, a veces se nos olvida todo lo que Dios ha hecho. Y está el problema enfrente de nosotros y Señor, sálvame. El Señor está contigo. Señor, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Que no te acuerdas que lo que pasó hace algunos años era peor de lo que estás viviendo ahora? Y de ahí te saqué. Se nos olvida. Y empezamos a escuchar las voces equivocadas. Ya no puedes. Vete. Deja tu casa. Abandona. Déjalos, pues total, ya les dijiste sus problemas. Te mereces esos hijos porque fuiste tú mala hija, fuiste mal hijo, esos son los hijos que tú mereces. Y empezamos a escuchar la voz del enemigo. Y déjame decirle una cosa, amada iglesia. El enemigo es astuto. El enemigo es astuto y él nunca deja de trabajar. Y desafortunadamente las cosas del enemigo siempre se manifiestan más rápido en nuestras vidas, porque escuchamos más rápido su voz que tener la paciencia y la fe en las promesas que Dios nos va a dar. Ahora, debemos de tener nuestros ojos puestos en el Señor. No debemos de apartar nuestras miradas de Dios. Así es que los que creemos, ¿cómo reaccionamos? Los que creemos en Cristo, ¿creemos que todo lo podemos en Él? ¿Creemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece? ¿O creemos que el problema es más grande y que nos supera y que nos sobrepasa? Los seguidores de Cristo debemos de confiar en Él siempre. Siempre debemos de confiar en Él. Porque Dios no tiene variación. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si nos enfocamos en los fracasos, perderemos la vista del camino y nos perderemos. ¿Qué hacemos cuando llega el momento de tomar decisiones? Y si Dios nos dice, confía en mí, no pese sus obstáculos, confíe en Dios, ponga su fe en Dios por muy malo que se vea el escenario. Confíe en Dios, amada iglesia. Israel falló por su enfoque. Ellos vieron el desierto, vieron a los egipcios, vieron a los gigantes, pero compare esto con la tierra prometida, con lo que Dios les había prometido que les iba a dar. En todo lo que Dios les había prometido al pueblo de Israel, ellos decían, sí es verdad esa tierra prometida, sí está ahí, sí fluye leche y miel, pero existía un pero. Pero, de ahí la importancia de no quitar la vista en Jesús. Queremos salir victoriosos de la prueba, de la tentación, disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Entonces debemos de mantener la mirada en Jesús. ¿Por qué en Jesús? Porque dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice esto, que Jesús es el autor y consumador de la fe.
¿qué es ser autor? Y miren, esta traducción dice autor. El término autor en el griego clásico tiene grandes riquezas, refiriéndose a alguien que tiene prominencia por ser fundador, guardián y superior de algo. Dicho título simboliza heroísmo. También es usado con respecto a príncipes, capitanes, superiores y líderes políticos. También habla de algo como fuente o causa. En ocasiones traducida como pionero o precursor. Se utiliza el término para describir a líderes que sirven como ejemplo para aquellos que le siguen. Miren, Pedro y los apóstoles hablaban de Jesús como el autor de la vida. Dice en Hechos capítulo 3 versículo 15: mas vosotros negaste al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Hechos capítulo 5 versículo 31 nos lo menciona como príncipe y salvador. Dice: a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hebreos 2:10 nos muestra a Jesús como el héroe salvador, el fundador de la salvación. Dice la palabra de Dios: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicción al autor de la salvación de ellos. Y como pionero de la fe, como leímos en Hebreos capítulo 12:2. Ahora, dice, es el autor y consumador de la fe. ¿Qué es ser consumador de la fe? Es consumador y perfeccionador. Se refiere a la conclusión del camino de la fe. Los dos términos funcionan como una unidad, de tal modo que Jesús es el iniciador y el ejecutor de la fe. Es el prototipo, pero no uno que pueda ser superado, ya que también es el perfeccionador de la fe. La obediencia terrenal de Jesús, su muerte y su ministerio sirven, por lo tanto, no solo para convertirlo en el perfecto autor de la salvación, sino también en el perfeccionador de todos los que ahora están siendo santificados por su fe, amada iglesia. Miren, en Jesús se encierra todo. Jesús es todo. Jesús es la fe. Jesús es el principio. Jesús es el principio y el fin, dice Apocalipsis 1:8. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. ¿Saben? En Jesús se encuentra todo. En Jesús está concentrado todo lo que necesitamos. ¿Quiere que su fe sea aumentada? Crea en Jesús. ¿Quiere que su fe no falle? Camine con Jesús. ¿Quiere ser más fuerte en la fe? Tenga una comunión con Jesús. ¿Quiere que su fe sea manifestada en su vida? Viva la vida de Jesús. ¿Quiere ser fortalecido en la fe? Ore con Jesús. Arrodíllese ante Él. Las Escrituras claramente establecen la necesidad de una comunión espiritual con Dios como la condición esencial y absoluta para recibir la fe. Y nos dice Hebreos capítulo 11 versículo 6: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Romanos 10:17. Así es que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios, amada iglesia. Miren, la fe no nos fue dada ni está en este mundo como herramienta espiritual para pedir o para materializar las cosas. Está para operar según Dios en la ejecución de sus propósitos.
La fe nos sirve para entender a Dios, para leerlo, para interpretarlo, para saber que Él es y Él hace lo que Él quiere que hagamos. La fe es la capacidad espiritual de interpretar y entender a Dios. Solo los que saben entender a Dios hacen y están dispuestos a ejecutar lo que Él les manda. Vamos a entrar a la recta final de este mensaje y miren, la principal queja de Dios es principalmente la persistencia de gente que estuvo expuesta a Dios, pero nunca desarrolló la capacidad de entenderlo. Dice el Salmo 95:10, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Hebreos capítulo 3 versículo 10 dice, a causa de lo cual me enemisté con esta generación y dije, siempre divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. El ser humano siempre a lo largo de su vida ha llegado a dudar de su fe. Por eso, para el hombre de fe, lo que le basta es una fe del tamaño de un grano de mostaza para operar. Porque el vínculo de comunión que ha establecido con Dios por medio de la fe es la que hará que sus acciones sean amparadas por la mano poderosa de Dios, mis amados. Quiero terminar con este versículo que dice el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 31 en adelante. Dice Jesús, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha caído, es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Amada iglesia, no se olvide de lo que Dios ha hecho en sus vidas. No se olvide. Para el hombre de fe, basta solo un grano de mostaza. No se olvide. No escuche voces equivocadas. No tenga miedo al fracaso, porque todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que nos miran desde su casa, que Dios los bendiga, que tengan una semana llena de bendiciones y que su fe sea fortalecida en esta semana. Busquen al Señor nuestro Dios.